Vamos a continuar con lo que venimos hablando en relación a lo que es la adoración eclesial. Y habíamos quedado entre lo que es la razón y la emoción. Bien, es muy importante lo que vamos a ver hoy. Tal vez voy a leer mucho porque hay cosas que les quiero decir muy puntuales para no entrar en confusión y para que puedan tener un concepto claro de cada cosa, ¿no? Cuando hablamos de razón y emoción, tanto la razón como la emoción, ¿en dónde se encuentran? En la mente, ¿bien? En el alma. En la mente de la persona se encuentra tanto la razón como la emoción. Pero hay algo más que se encuentra dentro de nuestra alma, que es la decisión, ¿bien? Ahora la decisión puede ser influenciada tanto por la razón como por la emoción. Entonces hay personas que se pueden tomar decisiones emocionalmente y por lo general van derecho al fracaso cuando uno siempre toma decisiones en base a las emociones, y podemos tomar decisiones a base de la razón en donde vamos a tener probabilidades ínfimas de equivocarnos. O sea, van a ser menores las posibilidades de equivocarse cuando uno toma una decisión por razón y no por emoción. Nosotros dijimos que la adoración era una decisión, ¿bien? Entonces, si una decisión y la decisión tiene la influencia racional o emocional, entonces tenemos que tocar sí o sí este tema de lo que es la razón y la emoción, ¿bien? Entonces, el hombre cuenta de tres partes. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aclara, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? O sea, quiere decir que una persona está compuesta, ¿bien?, por tres elementos, si le quieren llamar, que es el cuerpo, que es todo lo que es la fisiología, la morfología, la anatomía, todo lo tangible. ¿Bien? Todo lo que es tangible, eso es cuerpo. ¿Bien? Y el espíritu, que es la conciencia, la intuición, la comunión, y el alma, que son las emociones, la voluntad y la razón. O le podemos llamar mente a todo, ¿no? En el cuerpo, por acá no lo podemos tomar más con relación a la fisiología y a la morfología y a la anatomía. En el cuerpo tenemos la parte del instinto también, ¿bien? El instinto es esa reacción directa que puede tener ante una situación el cuerpo, ¿bien? Eso es un instinto. Bien. La música también tiene tres elementos, ¿bien? Tiene la melodía, tiene la armonía y tiene el ritmo. Sí. ¿Cuál quiere anotar? El alma es la emoción y la voluntad y la mente, el espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Bien? O sea, tenemos tres partes como persona, cada persona tiene tres partes, somos tripartistas. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, en el Espíritu uno obra el Espíritu de Dios, ¿en dónde? En la comunión. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios en su vida, ¿qué está obrando en la comunión? ¿Comunión con quién tiene? Con el mundo, con el cuerpo, con nada, con la misma carne. Entonces, hay un espíritu que está muerto. ¿Bien? Entonces son personas que están muertas espiritualmente, aunque caminen y les funcione el corazón. ¿Bien? Ahora, los elementos de la música son tres. Hay tres elementos que componen la música: la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Bien? Estudiando, ustedes saben que no soy músico, pero sí estudiando un poco lo que es la melodía, la armonía y el ritmo, todos los estudios coinciden en que el ritmo actúa directamente en el cuerpo. ¿Bien? Eso esté claro, no hay dudas sobre eso. ¿Bien? Ahora, sí hay alguna diferencia entre que algunos que hacen alusión que la melodía va directo al alma y la armonía al espíritu,
¿bien? Y hay otros que dicen que la armonía va al alma, y la armonía va al alma y la melodía al espíritu. Bien, no nos vamos a poner a pelear por eso, pero sí vamos a entender que lo que a mí me interesa y lo que me interesa que nosotros veamos hoy es que cómo a través de la música podemos actuar directamente en algunos elementos de nuestro ser y poder ser manipulados. ¿Bien? Entonces de repente una adoración se puede tornar totalmente emocional y no racional. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Bien, eso es lo que vamos a estudiar. Eso en definitiva es lo que nos interesa. Tal vez a los músicos les vamos a poder dar un poquito con más profundidad lo que es cada elemento de la música, pero por lo menos sí lo que tenemos que tener en cuenta es que en ningún momento tiene que estar el espíritu de querer llevar a la gente a hacer algo a través de lo que nosotros podamos componer, ¿bien? Sino que siempre la adoración tiene que ser espiritual de acuerdo a la comunión que cada uno tiene con Dios. Porque en definitiva, todo lo que uno transmite va a transmitir espiritualmente. Bien, a ver. Hay una discusión, una disputa por ahí, que he visto también en diferentes ocasiones cómo lo tornan en internet, en que cuando David tocaba el arpa a Saúl, ¿bien? Los espíritus se iban, los espíritus que molestaban a Saúl. Bien. ¿Qué hacía que los espíritus se vayan? ¿Las cuerdas del arpa? ¿Las notas que tocaba el arpa David? ¿O la comunión que David tenía, eso transmitía que el Espíritu de Dios aleje a todos los otros espíritus? ¿Bien? Porque yo creo que cualquiera tocando las mismas canciones que tocaba David no hubiera producido nada. Si no, podemos llegar a la conclusión que un buen músico es un buen adorador. Y eso no tiene nada que ver. Un buen músico puede ser buen músico. ¿Bien? Un buen adorador puede saber nada de música. Puede tocar un toc-toc desafinado. ¿Bien? Entonces, acá tenemos algo muy importante para encontrar cómo debemos llevar y quiénes son los encargados de que el proceso de la adoración eclesial llegue a su fin, llegue al propósito por el cual está la adoración. ¿Bien? Nosotros tenemos que los aires posmodernos han provocado un cristianismo a la carta. ¿Bien? Algo que lo que vos necesitas lo tenés. ¿Bien? Menos el Espíritu de Dios. O confunden el Espíritu de Dios con un nivel emocional. ¿Bien? Entonces, la exaltación de sentimiento sobre la razón, o sea, mover más los sentimientos que la misma razón, da lugar a una fe emocional, completamente anti-intelectual. ¿Bien? Que lo único que necesita es que sea motivada con la emoción para que eso genere más emoción. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene eso de racional? Nada. Es todo emocional. Unos buenos, graves, acá al pecho, al corazón, ¿no? Con ritmo, generan palpitaciones que llevan a una manipulación de las personas. Lo vemos en los recitales. En todo recital, tanto de rock, de cuarteto o de cualquier tipo de música, o música, aún los recitales de música cristiana, generan una manipulación emocional sobre las personas. Entonces, en un ambiente con poca luz, con una densidad de luz baja, con un grave fuerte, de acuerdo al ritmo cardíaco que querramos llevar a la persona, ¿no? Con ciertas notas musicales, de acuerdo si pongo los acordes mayores o los menores, si alegro o entristezco la canción. Hay toda una ciencia en relación a cómo se puede llegar a manipular a las personas hasta llevarlo al llanto, al desconsuelo, y es todo emocional. Porque automáticamente podemos ver que miles de personas recibieron a Cristo, pero el otro día siguen viviendo igual que vivían antes y capaz que nunca más vuelven hasta que no haya otro recital. Entonces, ¿eso fue espiritual? ¿Fue racional o fue emocional? ¿Bien? En nuestro día todo apunta a la emoción. Todo apunta a la emoción. Aún hasta para vender algo, uno apunta a la emoción.
Es la forma de vender. Bien, si yo emocionalmente genero algo, una empatía con la persona para poder generar una emoción positiva en la persona, le puedo vender algo. Bien, eso es técnica de venta, nada más. Bien, así como se hace en venta, lamentablemente se utiliza para manipular en las religiones. Bien, entonces de ahí cada vez hay más cultos que hacen, aumentan los periodos de música. ¿Ven? Ni siquiera le digo de adoración, porque son periodos de música largos. ¿Para qué? Para llevar a una manipulación. La palabra es totalmente liviana, no se le enseña la palabra de Dios y se le hace creer a todo el mundo que son salvos, que están en el tercer cielo. Y eso es una verdadera mentira. ¿Bien? Porque vamos a ver que la adoración es totalmente racional. Bien, entonces nosotros cuando en un culto medimos, o en una reunión medimos el tiempo que le dedicamos a la palabra y el tiempo que se le dedica a la música, vamos a estar dándonos cuenta si realmente queremos que las personas tengan una adoración emocional o una adoración racional. ¿Bien? Si deciden por la razón buscar a Dios, o si han decidido buscar a Dios totalmente por la emoción. La verdadera adoración surge ¿de qué? De una respuesta del creyente a la comprensión de la verdad. ¿Cómo surge la adoración? Al buscar la revelación. Porque yo quiero que Dios me revele, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decidir adorarlo. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en las primeras clases? ¿No? ¿Qué decía Dios? Si ustedes oyen y guardan mis mandamientos, serán mi especial tesoro. ¿Bien? Entonces, ¿a quién le va a revelar Dios? A quien se acerque a Él queriendo cumplir la palabra. Eso es racional. Eso es totalmente racional. ¿Bien? Entonces, como yo quiero que Dios me revele, para que Dios me revele algo, ¿qué me va a revelar Dios? Dios me va a revelar a través de lo que yo he puesto en conocimiento de la palabra. No me puede revelar en su soberanía, sí lo puede hacer, pero Dios te va a revelar la palabra cuando vos tengas la palabra incorporada. Si no, ¿sobre qué va a trabajar Dios? Si no tenés la palabra incorporada en tu cabeza. Bien, entonces, uno tiene que buscar el conocimiento de Dios, la decisión de adorarlo, para que la palabra se revele en nosotros, en nuestra adoración. Aunque las emociones deben estar involucradas en la adoración, las emociones tienen que estar involucradas en la adoración, siempre esas emociones tienen que estar subordinadas, gobernadas, comandadas ¿por quién? Por el entendimiento de uno. No al revés. Las emociones no te tienen que manejar a vos, sino que la razón tiene que manejar la emoción. Bien, o sea, tiene que haber emoción, pero la emoción tiene que provenir de una adoración a Dios, bien, y que por ese amor a Dios, bien, por esa gratitud a Dios, por lo que yo veo de Dios, por lo que me admira Dios, por lo que yo admiro de Dios, eso me genera una emoción, por el amor que yo tengo a Dios. Esto es como, por ejemplo, cuando dos personas se unen en pareja para después contraer matrimonio, ¿bien? Al principio es pura emoción, ¿bien? Al principio es pura emoción. ¿Por qué digo emoción? Porque le gusta, no le gusta, qué sé yo, todas esas cosas, pero cuando uno empieza a amarla a la persona, cuando la empieza a conocer, cuando toma la decisión, cuando empieza a pasar tiempo, cuando la conoce, toma la decisión de amarla, ¿bien? Y en ese momento, ¿qué genera? Uno decidió amar a la otra persona, pero ¿hay sentimiento o no hay sentimiento? Claro que hay sentimiento. Pero esos sentimientos tienen que venir post razonamiento. Porque si un día se levanta uno con el pie cruzado y ese matrimonio, por ejemplo, se sostiene solamente por la emoción, entonces ese matrimonio va al fracaso. Pero si uno racionalmente puede tener un día mal, pero racionalmente eligió amar a esa persona, entonces va a continuar el matrimonio para siempre. Bueno, con Dios es algo más o menos parecido. ¿Bien? Entonces yo decido amarlo a Dios no por lo que me pasa en mi vida, sino porque lo amo. Entonces si me echaron del trabajo, lo sigo amando a Dios, lo sigo adorando a Dios.
¿Bien? Si, qué sé yo, se me enfermó un ser querido, sigo amando a Dios. Porque si no, emocionalmente yo puedo decir, no, ahora no lo amo. Porque no me siento bien. No me respondió. Bien. Entonces podemos decir que a mayor comprensión de la palabra, o sea, de estas verdades, mayor capacidad de adoración tenemos. Cuanto más conozco a Dios, más capacidad de adoración tengo. No es que sea mejor adorador, tengo más capacidad de adoración. Consecuentemente, lo primero que debemos evaluar en la adoración eclesial es la centralidad. ¿Sobre qué está centrada la adoración? ¿Sobre los acordes, sobre las canciones o sobre la verdad de Dios en todo lo que se hace? Si la palabra, si lo que se hace, todo es con relación a la voluntad de Dios y a su palabra, entonces vamos a poder llegar a una adoración espiritual, a una adoración real. ¿Bien? Se adora en la misma medida en que la verdad de Dios es proclamada y entendida, y en la medida en que nosotros respondemos apropiadamente a ella, o sea, de acuerdo a nuestra obediencia, porque la adoración también es obediencia a Dios, ¿no? En Romanos 12:1 dice la palabra, así que hermanos ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto emocional, no, es nuestro culto racional. O sea, en Romanos está clarísimo que nuestro amor a Dios tiene que ser totalmente racional, no puede ser emocional. Que por la razón luego vengan los sentimientos, está correcto, está bien. Entonces, de repente, uno no debe venir a los atrios, ¿vieron cuando vimos el lugar, el tabernáculo? O ya lo vamos a ver en algunas imágenes. Uno no puede venir a pasar el tiempo, bueno, voy a cantar un par de cancioncitas, miro las paredes, ¿no? Estoy en la mirada a ver siempre hay uno que profetiza, sabe qué dice sabe qué dice el otro, a ver si uno grita, no grita, qué sé yo. A ver si llegó uno, no llegó otro, a ver quién faltó, no faltó, ¿bien? Si yo estoy esperando a ver que surja algo sobrenatural, entonces lo que menos estoy orando. Porque mi foco no está en Dios. Desde el momento que nosotros entramos en la adoración eclesial, nuestro foco, nuestra mente, nuestro ser entero, tiene que estar directamente apuntado a Dios. ¿Bien? Yo no digo que en el momento cuando entramos, uno puede estar alegre y eso, porque estamos todos juntos, la coinonía de los hermanos, el estar en comunión entre los hermanos nos trae alegría. Bien, pero llega un momento en que todo tiene que estar apuntado a Dios, si no nunca vamos a llegar, sino como quedarse en la puerta del salón de fiesta. ¿Bien? Fui a la fiesta, pero me quedo en la puerta con todos los muchachos, pero no entro. Entonces, todo el foco, todo el ser de la persona, ¿bien? De todos los que están participando de esa adoración, tiene que estar centrado en Dios, ¿no? La adoración se origina ¿dónde? Adentro de cada persona. ¿Y a quién involucra? Al cuerpo, al alma y al espíritu. Cuando yo adoro a Dios, tengo que adorar con cuerpo, con alma y con espíritu. No puedo adorar el cuerpo, ¿bien? Estoy con la mano levantada, estoy arrodillado, y mi mente está, ¿cuándo va a pasar esto? Uy, ya va a venir esto. ¿Bien? ¿Qué hora es? No puedo estar así. Si yo adoro por completo, mis tres partes de mi ser tienen que estar apuntadas totalmente a Dios, ¿no? Entonces debemos recuperar el sentido permanente de la presencia de Dios en todo momento. No solamente en el culto, no solamente en la reunión congregacional, sino que en nuestras vidas, en cada minuto, en cada segundo. Adorar es todo lo que hago, ¿no? En Él, por Él y para Él. ¿Qué le podemos brindar nosotros a Dios? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Más que adoración. Es lo único que podemos darle. No tenemos cómo pagarle a Dios nuestra salvación,
No tenemos cómo pagarle a Dios por nuestra vida, no tenemos cómo pagarle a Dios por nuestra salud, por el trabajo o por cada cosa que nos bendice. La única forma que tenemos de darle algo en gratitud a Dios es adoración. Adoración es obediencia a la palabra y estar permanentemente enfocado en Él, ¿no? La calidad poética, ¿no? Y la melodía de un himno de adoración, o sea, estamos hablando de que una canción puede ser extremadamente buenísima. No son un fin en sí mismo, ¿bien? No son un fin en sí mismo la canción, sino que una canción puede ser un vehículo para lograr un fin. Ahora, ¿cuál es ese fin? ¿Bien? ¿Cuál es ese fin? La proclamación de la palabra de Dios. ¿Bien? El hacer que lleguemos a esa revelación de Dios. Entonces podemos decir que la música es un camino entre el hombre para buscar ¿a quién? A Dios. Entonces yo la música la tengo que utilizar ¿para qué? Para buscar a Dios, para tener un momento de calidad, para tener un momento en donde puedo quitarme toda preocupación de mi mente, de mi cabeza, ¿no? Cualquier cosa que pueda ya tener en mi casa la quito. ¿Para qué? Para abocarme solamente en buscar a Dios. ¿Bien? Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Bien? Pero miren cómo dice, no podemos menospreciar el tema musical, porque Dios inventó la música. Por eso que nosotros vemos un niño cuando se pone música, levanta las manos, se mueve el pie. ¿Por qué? Porque está nato en el ser humano. Dios nos hizo así, ¿para qué? Para que lo adoremos a Él. Entonces dice acá, cantando con gracia, y no es gracia la gracia que Dios tiene con nosotros, porque la gracia, nosotros no le podemos dar gracia a Dios, ¿bien? Sino que es cantando con gracia, o sea, poniendo todo de nosotros en vuestros corazones al Señor con salmos y cánticos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué son salmos? Lo tienen escrito ahí en la palabra, o sea, uno puede cantar aún hasta con la misma palabra de Dios. Vemos el cántico de Moisés, ¿bien? O sea, Moisés es un cántico. ¿No se puede cantar la palabra? Claro que se puede cantar la palabra. Deberíamos cantar la palabra. ¿Podemos hacer himnos? ¿Podemos hacer cánticos espirituales? Claro que sí. ¿Podemos tener una autoría propia? Mejor aún. ¿Bien? Pero la música no es solo la música y la adoración. La adoración es con o sin música. La música nos puede... es una herramienta más. Es una herramienta más que nos lleva, que nos ayuda, que podemos utilizar ese camino para adorar a Dios. ¿Puedo adorar a Dios sin música? Claro que lo puedo hacer. Claro que puedo adorar sin música. ¿Bien? Pero si Dios inventó la música es porque también podríamos entregar todo nuestro ser adorando a Dios, ¿no? Ahora el pecado no solo que trastorna nuestro entendimiento, sino que también trastorna nuestras emociones. De tal manera que un pecador se siente atraído hacia aquello que lo daña. ¿No? Pareciera algo raro esto, pareciera loco, ¿no? Pero al mismo tiempo repele y rechaza lo que es para su bien. O sea, algo que le hace daño, lo mismo lo busca. Aunque sepa que le hace daño. Aunque sepa que le hace daño. En Romanos 12:2 dice, no conforméis, o sea, no tomes forma de este siglo, ¿bien? Se refiere al mundo, al sistema, ¿bien? No tomes forma de este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que te está diciendo es no te contamines con el mundo. Entonces, en un pecador, ¿qué sucede? El hombre utiliza la música para irse al mundo. ¿Bien? Entonces la música, como mueve emociones, la podemos utilizar para buscar a Dios o para buscar al mundo. ¿Bien? Una persona que está en pecado, ¿bien? Es más propensa a
de repente ser arrastrado emocionalmente por ese tipo de música, por música que te lleve totalmente al mundo. Hoy vemos cómo diferentes tipos de letras y canciones, ¿no?, en donde se impulsa a las personas ¿a qué? A la sexualidad. Hoy todas las canciones, la gran mayoría, todo ya ni siquiera sensual, es sexual directamente. ¿Bien? Directamente. O si no, apología a las drogas, o si no, a la violencia. La música del mundo nunca nos lleva, o te lleva al adulterio, a historias de amor pasada, te lleva a todo pensamientos siempre pecaminosos. Y ninguno te lleva o te acerca a Dios. Y algunos dicen, bueno, pero hay letras neutras. Lo neutro no es neutro. ¿Es blanco o negro? Es blanco o negro. La verdad que es blanco o negro, ¿no? El emocionalismo, mucho se habla de emocionalismo. ¿Qué es lo que es el emocionalismo? Un estado emocional. Bien. Hasta ahí estamos claros. Producido artificialmente, o sea, de afuera, no interno, sino con cosas externas, a través de la manipulación de ciertos elementos, de tal manera que pueda, que nuestras emociones tomen el control de nuestra personalidad. Bien, lo que hablamos hace un rato. Diferentes acordes musicales, diferentes letras musicales generan ciertas emociones, ¿para qué? Para controlar tu cuerpo. Entonces ya no decidís con tu razón, sino que ya estás siendo totalmente guiado por las emociones. Por eso es tan peligroso, porque afecta ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. Y nos coloca en una posición en la que podemos ser fácilmente engañados. Totalmente. Entonces, como estoy emocionalmente engañado, puedo creer que la presencia de Dios me inundó. Y fue una mentira. Pero yo lo sentí. Pero fue emocional. Pero yo lo sentí. Lo sentí. Cuando Adrián cantó, yo lo sentí, él tiene la presencia de Dios. Entonces, si él me dice que meta la mano en el bolsillo y le dé todo mi sueldo, yo se lo doy, porque es un siervo de Dios. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque nadie manipula porque sí. Siempre la manipulación hay algo externo que un beneficio quiere. Algunos no quieren dinero, algunos solamente quieren poder. Y ya con solamente saber decir, yo digo unas palabras y la gente se emociona, me siento poderoso. Y en el sentirme poderoso, eso aumenta mi ego, me siento bien yo, entonces, y toda la gente, wow, mirá lo que este chico, cómo él tiene la presencia de Dios, pero todo emocional. ¿Bien? Todo emocional. Es peligroso, porque la emoción te puede llegar a confundir. ¿Bien? Herbert Carson dice al respecto, el emocionalismo puede guiar a una persona a una falsa profesión de fe. ¿Bien? Y anestesiarlo, miren, de tal modo que se sienta satisfecho con su condición y venga a ser inmune a la demanda real del Evangelio. ¿Bien? ¿Qué significa? Que de cierta manera se cierre en un conformismo de la parte emocional que no quiere recibir la verdadera palabra de Dios. Entonces, como que tiene se le cauteriza la conciencia, de cierta manera, que es inmune a la palabra de Dios. Entonces vos le podés hablar palabra de Dios, pero decir, no, pero tenés que cambiar tu vida. No, ¿qué me va a cambiar? ¿Cómo voy a decir que yo no tengo una experiencia personal todos los fines de semana con Dios si yo me revuelco en el piso, lloro, me hago sentir? ¿Para qué voy a cambiar mi vida si yo estoy sintiendo que permanentemente Dios me toca? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo le hacemos entender a esa persona? ¿Cómo le hacemos entender a esa persona que eso era emocional? Hasta se te va a enojar. Porque va a decir que vos sos el blasfemo. ¿Bien? Pero la realidad es esta. Vamos a decir más cosas sobre esto. Miren, el emocionalismo también es peligroso por ser altamente adictivo. Es adictivo. ¿Bien? Este Carson, otro hombre, dice, el falso emocionalismo actúa como una droga que embota los sentidos aun cuando parece estimularlos, de modo que el adicto necesitará dosis más frecuentes y más fuertes. ¿Ven?
Entonces, como cualquier adicción, ya lo que tiene no lo suple, entonces necesita más. Necesita más dosis y más consumo, ¿no? O sea, que no sea tan alargado, que no sea tan largo. Por eso, tan revelante las palabras de John MacArthur. ¿Ven? Todos estos son personas que hablan en contra del emocionalismo, ¿no? Cuando advierte lo siguiente, dice, la adoración no es energizada por métodos artificiales. Si sientes que debe tener rituales o ciertos tipos de música que dispongan el ánimo para adorar, lo que estás haciendo no es adoración. Si vos crees que para que la congregación llegue a una verdadera adoración, entonces vamos a reducir las luces, vamos a poner los parlantes de otra manera, vamos a generar, bien, cuando quisimos hacer todo eso, lo que estamos haciendo es manipulando. Podemos decir entonces que las emociones doblegan la voluntad propia de uno mismo en la toma de decisión de querer adorar o no, y se transforma en algo, ya se rompió esa voluntad de tomar esa decisión a través de la razón y queda solamente la emoción. Siempre tomamos decisiones, o sea, toda persona toma decisiones. Ahora, el tema es, ¿quién te influenció para tomar la decisión? Si tu razón o tu emoción. En este caso, como decís vos, tus emociones te llevan a decidir y decidir a causa de la emoción. Y eso embota la razón y no la deja actuar. Entonces, a través de la razón queda como anestesiada, dormida, como leímos recién, ¿no? Queda dormida en la razón y sos un animalito que sos llevado por la emoción. Es tal cual. Un animal se maneja más por las emociones. ¿Bien? Eso nos diferencia como seres humanos. Como seres humanos nos diferenciamos de los animales por ser racionales. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos razón, pensamos, bueno, algunos no tanto, ¿bien? Pero supuestamente estamos diseñados para pensar y decidir. Yo pienso, decido. No por la emoción. Porque la emoción en un 99,99% te lleva al fracaso. ¿Bien? A veces puede coincidir la emoción con la razón, pero decidí con la razón. Decidí siempre con la razón. ¿Bien? Eso no quiere decir, ¿bien?, que las emociones no sean importantes en la adoración. ¿Bien? Esto no quiere decir, porque si no, después ahora van a estar todo duro y nadie va a generar un acto de emoción. ¿Bien? Sino que una adoración sin emoción es una adoración sin corazón. O sea, si no hay emoción en la adoración, no hay corazón, no hay espíritu. ¿Bien? Ahora el tema es cómo lo regulamos. Bien, la regulación viene así. El sano despertar de las emociones, como dice Carson, es producido por la verdad de Dios aplicada por el espíritu en la mente, en la conciencia y en la voluntad. ¿Bien? Es por el impacto de las palabras, de la palabra de Dios, que emerge las experiencias emocionales más profundas, y es aquí donde encontramos los secretos de los profundos sentimientos asociados en la Escritura con la verdadera adoración. Se lo traduzco, lo que le dije hace un rato. ¿Bien? Yo, porque amo a Dios, porque lo conozco a Dios, porque estoy totalmente sorprendido por lo que Dios en mi vida, eso genera una emoción. Pero no la música, no la luz, no el volumen, no el que está llorando atrás mío, ¿bien?, sino es porque yo, ¿bien?, yo, a través de mi razón, conociendo a Dios, ¿bien?, pero tiene que generar, eso es una emoción, la emoción tiene que ser una consecuencia de nuestra adoración. Sí. No, que la música se utiliza para estimular la dopamina en el cerebro. Sí, Bien. totalmente. Entonces, ahí está lo que vos decías. ¿Cómo le explicás a esa persona que en realidad lo que está haciendo es estimular nuestro dopamina, vos te crees que estás en contacto con Dios y simplemente es un estado emocional? Un estado emocional químico, porque solamente la música lo que está haciendo es estimulando la dopamina para que vos te sientas que estás en el tercer cielo, pero en realidad estás igual. Igual. Porque en realidad, no deje de ser, por ahí uno ve
de repente recitales, no quiero nombrar ninguno, pero de repente uno ve muchos artistas cristianos, ¿bien? Y a veces hasta parece gracioso, porque se tiran al suelo, hacen todo que están llorando, esto, lo otro, y uno le ve con la manito acá, haciendo las señas, todo ese acting, ¿no? O sea, toda esa comunicación gestual con todo el resto, y voy a decir, pero ¿cómo? ¿Este tipo en dónde está? ¿Está centrado en Dios está centrado en la música? Si está centrado en la música, está bárbaro, está haciendo un recital, pero no me vengas que hagas adoración. Porque para eso, el que hace un recital es más sincero que el que te está mintiendo, creyendo que te está llevando a que vos te crees que estás en una adoración, y en realidad está en un recital. No dejes de estar en un recital. ¿Bien? Porque la adoración está en la congregación. La adoración está en el vivir diario de cada hermano. Si los hermanos no adoran, si los hermanos no tienen comunión con Dios en la semana, olvídense en que la adoración nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque depende de la comunión con Dios. ¿De quién? De todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Ahora, si más del 50% del cuerpo no tiene una vida de adoración, olvídate. Le va a poner la mejor pila al momento de la adoración, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque nada espiritual. Emocionalmente puede pasar lo que sea, porque si uno maneja el tema emocional, lo puede hacer tranquilamente. Es impresionante cómo Pedro genera una adoración. Miren, son palabras de adoración lo que dice Pedro. Dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. ¿Ven? No lo veo, solamente creo. ¿Bien? ¿Alguien vio a Dios? Bien, acá está bien, hablando de Jesucristo, Pedro, ¿no? Pero, ¿alguien vio a Dios? ¿Alguien vio a Cristo? ¿Lo hemos visto nosotros, Cristo? No, solamente creemos en el Mesías. ¿Por qué? Y porque leemos la palabra y creemos. Es una cuestión de fe. ¿Bien? Es una cuestión de fe. Ahora eso genera, ¿qué genera en nosotros? Genera un sentimiento, una emoción, ¿pero por qué? Por el conocimiento. ¿Bien? Por el conocimiento. Tiene un trasfondo racional. Tiene un trasfondo racional. Después viene la emoción. Entonces, porque Cristo entregó su vida por mí, ¿bien? Yo tengo el sentimiento de María de ungirle los pies con el perfume más caro que tengo. ¿Bien? Dios envió a su Hijo, entonces, ¿qué puedo hacer por Dios? Solamente adorarlo, obedecerlo, amarlo con la razón, para que después venga el sentimiento, ¿no? La actitud de adoración. Bien, dice Juan 4:20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es Jesucristo con la mujer samaritana. Bien, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice. Mas la hora viene, y ahora es cuando, ¿quién? Los verdaderos adoradores, bien, justo se nos puso acá el antivirus, bien. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ven? En espíritu y en verdad. La verdad es razón, la verdad es la palabra, ¿bien? Porque también el Padre, tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La única forma de adorar espiritualmente con Dios es teniendo una comunión. Si yo no tengo comunión con Dios, no puedo tener una adoración. Porque la adoración tiene que ser un cúmulo de comunión. No puedo no orar en toda la semana y pretender que en el Shabbat la adoración va a fluir como corrientes de agua vivas. ¿Bien? En la soberanía de Dios puede suceder. Pero si no adoramos,
Nunca va a suceder eso. ¿Bien? La adoración cristiana es bíblica y tiene como punto de partida a Yahshua, ¿no? Tiene punto de partida al Mesías. En la adoración adoramos la divinidad que es Dios. ¿Bien? Nosotros adoramos a Dios, a su divinidad. Pero ¿dónde está el punto de partida? En Yahshua. ¿Por qué? Porque a través de Él es que podemos llegar a la misma presencia de Dios, ¿no? En Levítico 19:5 dice: cuando ofrecéis sacrificio de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecelo de tal manera que seáis aceptos. No dice en relación a la ofrenda, no dice que la ofrenda tiene que ser de tal forma, sino que dice que seamos aceptos. ¿Cómo somos aceptos? En obediencia. Obedeciendo a Dios, vamos a ser aceptables a Dios. Entonces, es una cuestión de comunión con Dios para poder crecer en nuestra adoración, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos cuando adoramos si nuestra adoración es aceptable a Dios o no. A ver, nosotros entre todos nos podemos engañar porque somos hombres, pero a Dios no lo podemos engañar, ni a nosotros mismos. Cada uno sabe, ¿bien? No hace falta tener ningún medidor de espíritu o ningún medidor de comunión con Dios, porque cada uno sabe en su propia conciencia, en su espíritu. Ahí Santi había notado espíritu, conciencia, ¿bien? En nuestra propia conciencia, en nuestro propio espíritu, sabemos qué nivel de adoración, qué nivel de oración tenemos diariamente, ¿no? Cuando nos concentramos en nosotros mismos, nos desanimamos y nos debilitamos en la fe. ¿Bien? Por eso es que nos tenemos que concentrar siempre en Dios. ¿Por qué adoramos por una hora y apenas viene un problemita, corremos a solucionarlo y nos olvidamos de lo eterno? ¿Bien? Porque todo está puesto en nosotros, en nuestra egolatría. ¿Bien? Ahora, ¿quién me librará de mi yo? Ya Dios nos libró en Yahshua. Entonces, nosotros debemos morir a nuestro ego, ¿bien? Sacarnos el nosotros, el no, que el tiempo, que sí, que no. No, ¿por qué no puede estar todo el día en comunión con Dios, no? El ser humano responde a un Dios que le amó y el cual ama. Esta es la experiencia de David, ¿no? Como está reflejado en muchos salmos, pero solamente extraí el Salmo 27:8 que dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. ¿Bien? Entonces, nosotros acá podemos ver algunas fotitos de personas adorando, ¿no? Arrodilladas, en un gesto totalmente corporal, pero, bueno, la parte espiritual no la sabemos porque no estamos ahí, son solamente fotos. Pero quiero dar por ahí ciertas pautas en donde nosotros podemos sacar por qué nuestras reuniones, no significa que todo el mundo lo tiene que hacer así, pero por qué ¿dónde está el modelo de nuestra reunión congregacional? Nuestra reunión congregacional, el modelo es el tabernáculo, ¿bien? Donde nosotros comenzamos ¿con qué? Con alabanza a Dios. ¿Por qué con alabanza? Porque venimos contentos, agradecidos de haber terminado 6 días de trabajo y haber comenzado el Shabbat. Estamos en el día de reposo, venimos contentos porque un día separado para Dios, ¿bien? Pero participamos de la cena del Señor porque reconocemos que por solamente Yahshua es que nosotros podemos entrar en este camino, en este proceso, ¿bien? En este proceso de adoración, porque todo es un proceso de adoración. Y nos necesitamos limpiar a través del lavacro, ¿no? Entonces, bueno, sí, no quiero... Era lo único que se me había ocurrido poner. ¿Bien? Entonces, nos tenemos que limpiar, lavarnos. ¿Con qué? Con el agua de la palabra, con esa agua pura, con esa agua limpia, que nos limpia la palabra. Entonces ese momento en el Shabbat es un día santo, es un día santificado, que nosotros debemos hacer este proceso, ¿no? Que no deje de ser un proceso de teshuvá directamente. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en el lugar santo? Debemos orar, debemos interceder y debemos adorar, ¿bien? Porque eso es el incienso del lugar santo, en donde está el altar de oro, en donde ahí están, donde se elevan nuestras oraciones, nuestras intercesiones y nuestra adoración. Yo no puedo llegar a ser adorador si no intercedo, ¿bien? Aunque a alguno no le guste interceder, hay que interceder,
¿no? Interceder no es solamente reprender demonios, sino interceder es yo oro también por otro. Yo tengo que sacarme el yo, tengo que sacarme el ego mío y pensar también en el necesitado, pensar en mi hermano que necesita. ¿Bien? No solamente mis problemas. Bien, y llegado a este proceso podemos llegar a la revelación de la palabra a través de la mutua edificación, en donde se pone el funcionamiento de todos los dones espirituales en todos los discípulos, en todos los miembros de la congregación. Si lo dejamos de alguna manera más simple con palabras, podemos decir que entramos con alabanza, participamos de la cena del Señor, nos limpiamos también en ese proceso de teshuvá y hacemos el servicio, que el servicio de la reunión congregacional sería la oración, la intercesión y la adoración. Por eso es que podemos orarnos los unos por los otros, ¿no? Poder interceder, poder adorar. Ya el hecho nomás de venir y orar por el otro hermano, estoy intercediendo por ese hermano. Bien, entonces por eso es tan importante esos tres pasos, ¿no? La oración, la intercesión y la adoración. Y por último, bien, la N se me corrió, es una falla de último momento, bien, la revelación de Dios. Revelación de Dios viene ¿en dónde? En la mutua edificación, en donde cada hermano, bien, de acuerdo a la comunión que ha vivido, que ha pasado, bien, puede traer algo para compartirnos de acuerdo a la porción bíblica que se ha estado leyendo en esa semana. ¿Puede haber profecías? Claro que sí. Pueden ser de otra parte de la palabra, claro que también, porque la profecía que Dios va a enviar, la va a enviar. ¿Pero a quién se le va a enviar? Al cuerpo. Pero si hay una comunión, si hay un fruto, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Yo no voy a tomar una profecía de una persona que tiene una vida totalmente desordenada. Jamás lo tomaría, porque la palabra bien dice, por los frutos los conoceréis. Hay que probar a los profetas, hay que probarlos. ¿Cómo los probás? De acuerdo a lo que hablaron, si condice a lo que dice la palabra y a lo que es su vida. ¿Bien? A lo que dice la palabra y a lo que es su vida. ¿Bien? Con esto creo que hemos dado ciertos puntos, creo que en 3 clases hemos visto un poquito más que superficial todo lo que corresponde a la adoración eclesial. Así que espero que le sirva mucho y se pueda poner en práctica. Que Dios los bendiga.